¿Sabías que hubo un momento en la historia donde el mundo entero veía en blanco y negro y fue un joven mexicano de apenas 23 años quien le dio color al planeta? ¿Puedes imaginar que mientras Estados Unidos y Europa luchaban desesperadamente por lograr este invento, un muchacho desde un sótano en la Ciudad de México ya lo había conquistado? Hoy vas a descubrir la historia real del ingeniero Guillermo González Camarena, el visionario que cambió para siempre la forma en que la humanidad ve el mundo. Si esta historia te emociona, por favor suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjame un me gusta. Créeme que lo vas a necesitar porque esta historia te va a dejar sin aliento. Te prometo que al final de este video entenderás por qué este hombre debería ser tan famoso como cualquier inventor mundial y por qué México le debe todo. Comencemos. Era el 17 de febrero de 1917 cuando en Guadalajara, Jalisco, nacía Guillermo González Camarena. Fue el menor de 8 hermanos en una familia que respiraba creatividad por todos lados. Su padre, Arturo González, era fotógrafo, un hombre que entendía la importancia de capturar imágenes, de preservar momentos en el tiempo. Su madre, Sara Camarena Navarro, venía de una familia con peso político, pues su padre había sido gobernador de Jalisco. Imagina a este bebé rodeado de hermanos talentosos. Uno de ellos, Jorge González Camarena, se convertiría en uno de los muralistas más importantes de México, el autor de la pintura La Patria, que apareció durante décadas en los libros de texto gratuitos. Era familia donde el arte, la ciencia y la creatividad se mezclaban naturalmente. Pero la vida de Guillermo comenzó marcada por la tragedia. Cuando el pequeño Guillermo tenía apenas 2 años, su padre, Arturo, enfermó de cáncer. Era 1919 y la medicina no tenía las herramientas que tiene hoy. La familia decidió mudarse urgentemente de Guadalajara a la Ciudad de México buscando la mejor atención médica posible. Pero el cáncer no respeta ni fortunas ni esperanzas. Arturo González murió cuando Guillermo tenía solo 6 años. El niño quedó huérfano de padre, criado por una madre viuda que ahora debía sostener sola a 8 hijos. Sara Camarena era mujer extraordinaria, que le daba a sus hijos libertades inusuales para la época. Apoyó a Jorge en sus aventuras artísticas, siendo pintor en una familia tradicionalmente conservadora. Respaldó a todos sus hijos en lo que quisieran hacer. Y cuando vio que Guillermo pasaba horas encerrado en el sótano de la casa fabricando cosas extrañas, no lo detuvo. Al contrario, le dio ese espacio como laboratorio personal. ¿Pero qué hacía un niño de 7 años en un sótano? Algo extraordinario. Mientras otros niños jugaban en las calles, corrían por los parques, Guillermo se quedaba abajo construyendo juguetes movidos por electricidad. No juguetes comprados, no juguetes normales. Juguetes que él mismo inventaba, diseñaba, armaba con cables, baterías, pequeños motores que conseguía quién sabe dónde. Sus hermanos estudiaban de noche en casa. El problema era que no había suficiente luz. La electricidad en México en los años 20 era limitada, cara, inestable. Los focos se apagaban constantemente. Pero Guillermo, con apenas 7 años, encontró la solución. Construyó una planta de luz casera. Conectó cables, armó circuitos, logró que funcionara. Y una noche encendió un foco para cada uno de sus hermanos. Imagina la escena: 7 niños estudiando en la oscuridad. Y el hermano menor, el bebé de la familia, llega con su invento y de repente hay luz. Luz creada por las manos de un niño de 7 años. Sus hermanos lo miraban asombrados, su madre lo miraba con orgullo y tal vez con un poco de miedo. ¿Qué clase de criatura era este niño? El sótano de la casa, en Abre 74, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, se convirtió en el santuario de Guillermo. Compartía ese espacio con su hermano Jorge, quien pintaba mientras Guillermo inventaba. Arriba vivía el resto de la familia. Abajo, 2 genios creaban en silencio. Los domingos, cuando otros niños iban al parque o a la iglesia, Guillermo caminaba hasta los mercados de Tepito y La Lagunilla. Iba solo, con algunos pesos en el bolsillo, buscando tesoros entre la basura de otros. Compraba radios viejos, descompuestos, que la gente tiraba. Compraba cables usados, resistencias quemadas, condensadores sin valor. Los vendedores no entendían qué hacía ese niño comprando chatarra. Guillermo regresaba a casa cargando bolsas llenas de lo que otros consideraban basura, y en el sótano, con paciencia infinita, desarmaba cada radio pieza por pieza. Estudiaba cómo funcionaban, entendía qué hacía cada componente, y después los volvía a armar de formas nuevas, creando aparatos que nunca habían existido.
A los 12 años, Guillermo construyó su primer radiotransmisor. No un radiecito de juguete, un transmisor real, funcional, capaz de enviar señales a distancia. Sus hermanos no lo podían creer, su madre tampoco. ¿Cómo un niño de 12 años, sin educación formal en ingeniería, sin maestros, sin libros especializados, había logrado construir algo así? Pero Guillermo no se detenía. A los 14 años ya tenía una obsesión nueva. Había oído hablar de algo llamado televisión. Era invento recién nacido en Estados Unidos y Europa. Algo imposible, mágico. Máquinas que podían enviar imágenes a través del aire. Guillermo soñaba con eso. Literalmente soñaba. Años después diría que soñaba en blanco y negro, que sus sueños eran como las primeras transmisiones de televisión que imaginaba. En 1930, con apenas 13 años, Guillermo se inscribió en la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, lo que después sería la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Era un estudiante brillante, inquieto, que hacía preguntas que sus profesores no siempre podían responder. 2 años después, a los 15 años, obtuvo su licencia oficial de operador de radio, otorgada por la Secretaría de Gobernación. Imagina, 15 años. La mayoría de los adolescentes de esa edad apenas están descubriendo quiénes son. Guillermo ya era operador de radio certificado. Y en ese mismo año, 1932, construyó su primer radiotransmisor de onda corta controlado a cristal, la tecnología más avanzada de la época. Trabajaba durante el día en la radioemisora de la Secretaría de Educación. Ganaba algo de dinero, ayudaba a su madre, pero las noches eran suyas. Bajaba al sótano y experimentaba. No dormía, no descansaba. Tenía algo en la mente que no lo dejaba en paz. Y en 1936, cuando tenía 17 años, lo logró. Guillermo González Camarena construyó su primera cámara de televisión, con piezas de radios descompuestos que había comprado en Tepito, con cables que había rescatado de la basura, con componentes que nadie más quería. Armó un osciloscopio casero, adaptó un lente de cámara fotográfica para captar las imágenes, y cuando encendió su invento, funcionó. Imágenes borrosas, inestables, en blanco y negro, pero eran imágenes. Era televisión. En México, en 1934, hecha por un muchacho de 17 años en un sótano. Su familia pensó que había perdido la cabeza. Sus amigos le decían que estaba loco. ¿Televisión? ¿En México? ¿Hecha con basura? Pero Guillermo sabía algo que nadie más sabía. Sabía que podía mejorarla. Sabía que podía hacerla a color. Aquí es donde la historia se pone realmente increíble. Si hasta ahora te ha gustado este video, por favor dale me gusta y compártelo con alguien que necesite conocer esta historia, porque lo que viene después va a cambiar todo lo que creías saber sobre la televisión a color. Guillermo tenía un problema. Su invento funcionaba, pero necesitaba dinero para mejorarlo. Las piezas electrónicas no eran baratas, los componentes especializados había que importarlos, y él era solo un estudiante pobre trabajando en una radio. ¿Qué hizo? Algo completamente inesperado. Guillermo González Camarena componía música. Era músico amateur, y en esos años escribió una canción que tituló Río Colorado. Era una canción hermosa, melancólica, que hablaba de un río que corre incansable hacia el mar. La registró, la ofreció a cantantes, y Río Colorado se convirtió en éxito. La cantaban en las radios, la tocaban en los bailes, la gente la tarareaba por las calles. Y Guillermo cobraba regalías. Cada vez que sonaba su canción, ganaba dinero. Usó cada peso de esas regalías para comprar componentes electrónicos. Compró lentes especiales, compró filtros, compró discos que giraban a velocidades precisas, porque Guillermo tenía una idea que nadie más había tenido. El problema de la televisión en blanco y negro era obvio. El mundo real tiene colores. ¿Por qué las imágenes transmitidas no los tenían? En Estados Unidos, científicos con doctorados trabajaban en laboratorios millonarios intentando resolver este problema. En Europa, equipos de ingenieros con presupuestos enormes hacían experimentos. Y en un sótano de la Ciudad de México, un muchacho de 20 años armaba su propia solución con chatarra y genialidad. Guillermo entendió algo fundamental. Los colores que vemos son combinaciones de 3 colores primarios: rojo, verde y azul. Si lograba transmitir estos 3 colores por separado y sincronizarlos perfectamente en el receptor, podría recrear todos los colores del arco iris. Diseñó un sistema de discos con filtros de colores que giraban en sincronía perfecta con la cámara y el receptor.
Los filtros dejaban pasar luz de un color específico. El disco giraba rápidamente, y si la velocidad era exacta, el ojo humano percibía la imagen en color completo. Lo llamó Sistema Tricromático Secuencial de Campos, STSC. 3 colores, secuencia, campos alternados. En 1938, cuando Guillermo tenía 21 años, estaba listo para la primera prueba. Invitó a su familia a la casa. Bajaron al sótano. Guillermo conectó su cámara, encendió el transmisor, ajustó el receptor, y por primera vez en la historia de México, por primera vez en ese sótano en la Colonia Juárez, se transmitió una imagen de televisión a color. Su hermano Jorge fue la primera persona en ver televisión a color. Vio imágenes borrosas, inestables, pero definitivamente en color. Rojo, verde, azul, combinándose para crear toda la gama cromática. La familia estaba en shock. El hermano pintor, acostumbrado a trabajar con colores, entendía la magnitud de lo que estaba viendo. Los demás hermanos aplaudían. Su madre lloraba. Y Guillermo, exhausto, sonreía. Pero esto era solo el principio. En 1940, Guillermo presentó públicamente su invento. Hizo transmisiones en el Cine Alameda, uno de los cines más importantes de la Ciudad de México. Instaló su equipo transmisor en un edificio céntrico, en las oficinas de Seguros México. Colocó receptores en la Liga Mexicana de Radioexperimentadores y en la estación XEW donde trabajaba, y transmitió imágenes a color en vivo. La gente no lo podía creer. Científicos mexicanos acudieron a verificar. Periodistas escribían artículos asombrados. ¿Cómo era posible? Un muchacho de 22 años había logrado lo que laboratorios millonarios en Estados Unidos y Europa todavía no lograban. Pero la pregunta más importante todavía estaba por responder. ¿Podía patentar este invento? ¿Podía proteger legalmente su creación antes de que alguien se la robara? El 19 de agosto de 1940, cuando Guillermo González Camarena tenía 23 años, la Secretaría de la Economía Nacional de México le otorgó la patente número 425-3. Era la primera patente de televisión a color en todo el mundo. Repito, la primera patente de televisión a color en todo el mundo. México. Un muchacho mexicano de 23 años, en un sótano, con chatarra. Antes que Estados Unidos, antes que Europa, antes que cualquier laboratorio millonario. Guillermo González Camarena había conquistado lo imposible. Pero la historia no termina ahí. Si pensabas que esto era impresionante, espera a escuchar lo que pasó después. Si te está gustando este video, déjame un comentario diciendo desde qué país nos estás viendo. Quiero saber cuánta gente en el mundo conoce esta historia increíble. 2 años después, el 15 de septiembre de 1942, Estados Unidos le otorgó a Guillermo la patente US 229619. Su invento ahora estaba protegido legalmente en ambos países. Y en ese mismo año sucedió algo extraordinario. El Dr. Lee DeForest, inventor estadounidense del tubo triodo, una de las figuras más importantes en la historia de la electrónica, visitó el laboratorio de Guillermo en México. Lee DeForest era leyenda viviente. Había revolucionado las comunicaciones. Y cuando vio el trabajo de este joven mexicano, quedó impresionado. Lo felicitó personalmente. Le dijo que veía en González Camarena una gran esperanza de la técnica electrónica mundial. Imagina ese momento. El joven Guillermo, el niño que jugaba con chatarra en el sótano, siendo reconocido por uno de los científicos más importantes del mundo. Pero con el reconocimiento llegaron también las tentaciones. Empresas estadounidenses empezaron a tocar la puerta de Guillermo. Le ofrecían fortunas por su patente, sumas de dinero que su familia nunca había visto. Universidades norteamericanas le ofrecían posiciones, laboratorios equipados, presupuestos ilimitados, todo lo que necesitaba para desarrollar su tecnología. Solo tenía que irse de México, solo tenía que vender su invento. Guillermo rechazó todas las ofertas, cada una, sin dudarlo. Cuando le preguntaban por qué, respondía algo muy simple. Quería que su descubrimiento se desarrollara en México. Quería que México fuera el primer país del mundo en disfrutar de la televisión a color. Quería que esta tecnología beneficiara a los mexicanos,
no a corporaciones extranjeras. Era decisión que le costaría fortunas personales. Era decisión que cambiaría el curso de su vida. Pero era decisión de un patriota que amaba a su país más que al dinero. En 1940, Guillermo comenzó a trabajar en la estación de radio XEW, la más importante de México. Por sus conocimientos técnicos excepcionales, rápidamente fue nombrado jefe de operaciones de la XEW y de otra estación, la XEQ. Al año siguiente, obtuvo su propia licencia de radio. En 1941, a los 24 años, era jefe de operadores de dos de las radiodifusoras más importantes del país. Pero las noches seguían siendo suyas. Seguía experimentando. Seguía mejorando su sistema de televisión a color. En 1942, las transmisiones ya no eran solo de circuito cerrado. Lograba transmitir a distancia desde el laboratorio del sótano de su casa. Las señales viajaban por el aire. Llegaban a receptores en diferentes partes de la ciudad. La tecnología maduraba. En 1945, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le encargó un estudio sobre el volumen, el ruido y la atenuación de los sistemas de comunicaciones eléctricas. Querían establecer unidades legales de referencia en el cuadrante del radio. Guillermo era ahora autoridad nacional en telecomunicaciones. Y en 1946 logró algo extraordinario. Obtuvo autorización para operar globos meteorológicos en la Ciudad de México, pero no para estudiar el clima. Guillermo subía sus equipos de radio a la estratosfera. Quería saber hasta dónde llegaban las imágenes que transmitía. Quería entender cómo se comportaban las señales en la atmósfera superior. Lanzaba globos con transmisores. Los seguía con telescopios que él mismo había construido. Porque además de todo, Guillermo era astrónomo aficionado, miembro de la Sociedad Astronómica de México. Construía sus propios telescopios, observaba el cielo nocturno, soñaba con viajar al espacio y hacía experimentos con cohetes junto a Humberto Ramírez Villarreal. Desarrolló algo que llamó electrodisco, un disco volador experimental. Pero ese es tema para otro video. El 7 de septiembre de 1946 se inauguró oficialmente la primera estación experimental de televisión en México, XEHGC, Canal 5. Los equipos fueron construidos por completo por Guillermo González Camarena. Cada pieza, cada circuito, cada componente. Era su canal. Sus iniciales estaban en las últimas letras, XEHGC, González Camarena. En 1940, Guillermo fundó los laboratorios GONCAM. Era su espacio de investigación. Llegaban a trabajar de manera espontánea otros radioexperimentadores. Era una comunidad de inventores, de soñadores, de gente que creía que México podía competir tecnológicamente con cualquier país del mundo. Y en 1950 sucedió algo que demostró que tenían razón. El Columbia College de Chicago, una institución estadounidense prestigiosa, solicitó la fabricación del sistema de televisión al joven investigador mexicano. Querían equipos construidos con su tecnología. Y por primera vez en la historia de México, Estados Unidos compró televisores fabricados en México. El país que había intentado comprar su patente, ahora le pedía que les vendiera televisores. Era una inversión de roles histórica. Era un momento de orgullo nacional. En enero de 1951, Guillermo fue comisionado por Radio Panamericana para localizar y ubicar la primera estación repetidora de la televisión mexicana. La encontró y la instaló en Atzomoni, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos volcanes legendarios. Entre ellos, una antena que extendería el alcance de la televisión mexicana. También en 1951, Guillermo contrajo matrimonio con María Antonieta Becerra Acosta. La había conocido en la XEW cuando ella fue a pedir autógrafos a locutores famosos de la época. Era joven, bella, interesada en el mundo de la radio. Guillermo se enamoró. Se casaron, y la familia González Becerra procreó dos hijos, Guillermo y José Arturo. Guillermo les dedicaba sábados y domingos completos. Era padre amoroso que hacía trucos de magia para sus hijos. Construía juguetes extraordinarios. Hacía esculturas de plastilina mientras sus hijos dormían. Era inventor, científico, empresario, padre. Era genio que nunca dejó de ser niño. En los años siguientes,
Por eso solicitó y obtuvo la concesión del Canal 5 específicamente para programación infantil. En 1964, Guillermo fue coordinador de la transmisión de los Juegos Olímpicos desde Tokio, Japón. México mostraba al mundo su capacidad tecnológica. Y Guillermo era la mente detrás de esas transmisiones. Los primeros éxitos internacionales de su sistema llegaron precisamente con esas Olimpiadas. El mundo vio los colores de México. En 1964, Guillermo estableció convenio con la fábrica Majestic, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Comenzaron a fabricar televisores a color en México a gran escala. En mayo de 1965 se inició la venta de aparatos de televisión a color hechos completamente en México. Era sueño cumplido. México fabricando y vendiendo tecnología de punta. México compitiendo con Estados Unidos, con Japón, con Europa. Todo gracias al muchacho que jugaba con chatarra en un sótano. Ese mismo año, 1965, la Secretaría de Educación Pública nombró a Guillermo consejero de la Dirección General de Educación Audiovisual. Le interesaba profundamente usar su sistema para alfabetizar. En coordinación con la SEP, proyectó lo que más adelante se conocería como el Sistema de Educación de Telesecundaria, educación a distancia por televisión, llevando conocimiento a comunidades rurales que no tenían maestros. Era visión adelantada décadas a su tiempo. Pocos días antes de abril de 1965, Guillermo presentó su sistema bicolor simplificado en la Feria Mundial de Nueva York. Era su último gran triunfo público. El mundo reconocía su genio, pero el destino tenía otros planes. Si esta historia te ha emocionado hasta ahora, por favor compártela, porque lo que viene es la parte más dolorosa. El 18 de abril de 1965 amaneció como cualquier otro día. Guillermo tenía inspección de rutina. Debía revisar el transmisor repetidor del Canal 5 en el Cerro de las Lajas, Veracruz. Era viaje que había hecho muchas veces. Subió a su automóvil. Sus dos hijos, Guillermo y José Arturo, lo acompañaban. Era domingo. Quería pasar tiempo con ellos. El camino de México a Veracruz era largo, serpenteante. Pasaba por Puebla, por Amozoc, por carreteras de montaña. En algún punto cerca de Chachapa, entre Amozoc y Puebla, en el Cerro de las Lajas, el automóvil perdió el control. Tal vez fue las curvas, tal vez fue la velocidad, tal vez simplemente fue el destino cruel. El coche volcó. Fue accidente terrible. Los niños sobrevivieron. Los médicos trabajaron desesperadamente para salvarlos, y lo lograron. Pero Guillermo González Camarena, el genio que había iluminado al mundo, falleció. Tenía 48 años. 48 años. Imagina todo lo que todavía podría haber inventado, todo lo que todavía tenía por dar. Murió en la cúspide de su carrera. Acababa de presentar su último invento en Nueva York. Acababa de ser nombrado consejero de educación. Acababa de iniciar la fabricación masiva de televisores en México. Y en un segundo, todo se acabó. Al día siguiente, el 19 de abril de 1965, los diarios de México abrían con grandes titulares. Pereció el ingeniero González Camarena, inventor de la televisión a colores. El país entró en duelo. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. En el Canal 5 se transmitían homenajes. Sus colegas lloraban, sus amigos no lo podían creer. Su esposa quedó viuda con 2 hijos pequeños. Sus hijos crecerían sin padre. Y México perdió a uno de sus genios más grandes. Su hijo, Guillermo González Camarena Becerra Acosta, relató años después que a la muerte de su padre no hubo quien impulsara el sistema recién presentado. Las empresas no vieron el potencial, el gobierno no apoyó, y el sistema bicolor simplificado, que podría haber revolucionado la industria mundial, quedó truncado. México perdió la oportunidad de liderar la revolución de la televisión a color a nivel global. Pero el legado de Guillermo no murió con él. En 1970, 5 años después de su muerte, el 18 de abril quedó instituido como el Día del Técnico de la Televisión en memoria del doctor Guillermo González Camarena. Y en 1979, 14 años después de su muerte, sucedió algo extraordinario que él nunca pudo ver. La NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, usó el sistema bicolor simplificado de González Camarena. Las ondas Voyager viajaron al espacio profundo, llegaron a Júpiter, tomaron las primeras fotografías a color de ese planeta gigante. Y las cámaras que usaron, la tecnología que convirtió esas imágenes en color, estaba basada en la patente de un mexicano.
Paul Cohen, director de televisión de la NASA, reconoció públicamente que los colores del sistema de Camarena eran más fieles que cualquier otro sistema disponible. Dijo textualmente que para propósitos científicos era ideal, la tecnología que el mundo había despreciado, la tecnología que México no había sabido aprovechar. Esa tecnología viajó al espacio y fotografió por primera vez en color un planeta lejano. Guillermo soñaba con el espacio, construía telescopios, experimentaba con cohetes, y aunque murió sin ver su sueño cumplido, su tecnología llegó donde él no pudo. Viajó más allá de la Tierra, tocó otros mundos. En 1995, 30 años después de su muerte, un grupo multidisciplinario preocupado por la investigación científica y tecnológica en México constituyó la Fundación Guillermo González Camarena. Es esta organización que busca impulsar el talento y la creatividad de inventores mexicanos. Honra su memoria financiando proyectos, apoyando investigación, recordando que México puede crear tecnología de clase mundial. En Amozoc, Puebla, en el lugar exacto donde murió, se colocó una cruz conmemorativa. Es un monumento pequeño, humilde, que muy poca gente visita, pero está ahí, recordando que en ese punto de la carretera, México perdió a uno de sus hijos más brillantes. Sus restos descansan en el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Su tumba recibe visitas de estudiantes, de ingenieros, de gente que todavía recuerda su legado. El 17 de febrero, fecha de su nacimiento, se celebra desde 1993 el Día del Inventor Mexicano. Es homenaje directo a Guillermo, reconocimiento de que México tiene talento, tiene genio, tiene capacidad de innovar. Solo necesita apoyo, solo necesita oportunidades, solo necesita que no olvidemos a nuestros héroes. La Casa de Habre 74 en la colonia Juárez, donde se realizó la primera transmisión a color de la televisión, todavía existe. Es un edificio antiguo, deteriorado, que pocos reconocen. No hay placa, no hay museo, no hay monumento. Es injusticia histórica. En esa casa se cambió el mundo, y nadie lo recuerda. El Canal 5, su canal, su creación, todavía transmite. Las letras XHGC, sus iniciales, todavía identifican la señal. Pero ¿cuánta gente que ve ese canal sabe su historia? ¿Cuánta gente que enciende su televisor a color sabe que fue un mexicano quien hizo posible esa tecnología? La respuesta es dolorosa. Casi nadie. Guillermo González Camarena murió pobre. No se hizo millonario con sus inventos. Rechazó las fortunas que le ofrecían. Prefirió que su tecnología se